Entonces, bueno, nada. Esto nos lleva a la siguiente noticia. Esto es complicado. Según Wired, el crecimiento de la data centers se acelera para sostener a la IA y servicios digitales con impactos en energía, infraestructura y comunidades. Claro. ¿Okay? O sea, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué piensas de que literalmente se están creando más data centers en los últimos 2-3 años que en los últimos 20 años para suplir la demanda, solo suplir la demanda de la IA? Ya, pero lo hablamos la otra vez con lo de la RAM. Ok. O sea, obviamente es la nueva revolución industrial. Okay, obviamente correcto. falta porque crezca muchísimo más. Entonces, bueno, son cosas que nos tenemos que ir adaptando a la sociedad. Por un lado, bien, porque eso quiere decir que entre comillas es más trabajo. Okay, porque sí. tienes a alguien que cree, que desarrolle, que mantenga. No, bueno, y mantener todos esos data centers, tal, o sea, ¿sabes? Ya por ese lado, bien. Pero no, o sea, a lo que yo quiero ir con esto es, o sea, piensa esto. Ahora, no estamos hablando solo de que se escaseó la RAM, o que no hay tarjetas de video, o que no tal, sino que ahora el problema va a ser que la demanda de crear data centers que consumen un huevo de electricidad es tan grande que entonces ahora eso aumenta, literalmente. Mientras siga el crecimiento de la burbuja de la IA, se crearán estos data centers y se consumen. Ya creo que ahorita va como que el 40% de la energía que usan todos los data centers del mundo es solo para alimentar a la IA. Hoy en día, solo el 40%. Te estoy hablando de que deben haber. Va a ser lo mismo que pasó con los stocks de Nvidia y lo que creaban. Empezó siendo y así, y ahorita es el 90%, claro. El 90 y pico por ciento. Pasa lo mismo. La diferencia es que me parece interesante porque esto debería obligar al resto de la parte tecnológica a hacer desarrollos importantes. Es decir, para la parte tecnológica, para la parte de energía. No van a poder seguir manteniéndose con las energías actuales porque no van a dar abasto. Entonces tal vez se termine de desarrollar lo que es la energía tipo más allá de la nuclear o la que es de fisión de hidrógeno o la que o sea, van a tener que empezar a centrarse en esos desarrollos para poder llegar a las necesidades. No, claro, o quitarse un poco las cosas. No vamos a hacer una central nuclear porque nos da miedo. No, monta centrales nucleares. O sea, van a hacer esos avances que a día de hoy no lo han hecho, tipo la seguridad o la parte de los desperdicios tóxicos. O sea, van a empezar a tener que desarrollar y evolucionar estas partes de energía. Claro, porque a día de hoy no tenían la necesidad. Hoy por hoy asusta porque la cosa está yendo tan rápido que tú no sabes si va a llegar un momento en que, bueno, nada, le quitamos la luz a África. O sea, obviamente va a pasar eso, pero al mismo tiempo esa necesidad va a obligar a esas evoluciones en estos ámbitos. Entonces me parece muy interesante porque, a ver, bueno, como lo dices, va a haber desarrollo energético, sin duda. De cómo van a enfriar todas estas y disipar todo este calor que va a generar esto, que obviamente va a ser mucho. Ahí va a tener que haber un desarrollo importante. Porque ahorita creo que lo más avanzado que han estado haciendo es que sumergen ciertos servidores en el mar. Ah, no, eso ya lo han hecho desde hace tiempo. Y claro, ¿qué pasa? Eso no puede ser mantenible porque estás calentando la temperatura del mar. No, bueno, en principio sí. De una u otra manera. Sí, a ver. Sí, pero no estás evaporando el agua. O sea, no, pero estás cambiando igual los ciclos de temperatura. Entonces, no es mantenible en el tiempo. Y más si vas a seguir agregando cada vez más o potencia de disipación o servidores o las dos. Ya. Entonces, a la larga no va a ser, porque acuérdate que el ecosistema marino, como todos estos ecosistemas, son delicados. Entonces, 2 grados aquí este año, pero son 4 años que viene, pero son 10 en 5. Al final vas a hacer un desbarajuste. Sea como sea, a mí particularmente lo que me aterra es que yo sí sé y estoy consciente, y al menos yo considero que la IA sí es una especie de revolución industrial, o sea, es la revolución, es el siguiente paso, pero yo creo que se está sobredimensionando un poco el impacto y literalmente todas las empresas que están trabajando con la IA, que no sea Nvidia, porque Nvidia es la que tú quieres trabajar con la IA y Nvidia claro. Así dando tarjetas y no les importa. Pero las empresas como ChatGPT, DeepSeek o Google con Gemini y todo esto, todo el dinero que están intentando hacer para ser los primeros, para ser los mejores, para hacer tal, y la inversión tan bestia que se está haciendo, yo no sé si al final vaya a quedar tipo, bueno, hay un límite y no se lo sobredimensionamos, no se usa tanto, la gente no está dispuesta a pagar por esto, etcétera, 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 y entonces todos quedan así con pérdidas horribles y allá como no sé si te acuerdas del boom del .com. Cuando salió el .com de internet, también hubo un boom. Todo el mundo, no, .com. Y pues, la gente empezó a invertir en el .com. Y al final, es lo que es. Llegó hasta donde tal. Sí, increíble, un impacto, tal. Pero no fue
la revolución industrial, ¿entiendes? O sea, yo sí creo que va a ser revolución industrial, sí o sí, porque o sea, ya de por sí, desde hace años y a día de hoy, y cada día más, está cambiando la manera en la que vives. Porque ya no es, hazme un prompt y hazme una imagen cómica de Nano Banana, no. O sea, ahora estamos cambiando la manera en la que vivimos, la manera en la que buscas por internet, la manera en la que cocinas, interactúas. O sea, está cambiando todo. Ya. Toda la manera de vivir, de cómo funcionan las empresas. O sea, están quedando puestos de trabajo obsoletos por la IA. No, total. Y esto va a seguir creciendo y va a seguir evolucionando en diferentes maneras. Entonces ya es un cambio de la manera de vivir de todo el mundo, como lo fue cuando empezamos a tener un teléfono. Ya. O sea, por mucho que tú decías, no, es que es muy grande y tal, la evolución va a ser que te va a cambiar tu manera de ver la vida. Y la manera de interactuar, de la manera de existir. Un poco desviándome del tema, pero más o menos está relacionado con algo que dijiste. Hace poco, en Twitter, súper random, me salió un video de una charla que hizo Steve Jobs en 1976, algo así. Súper random. Ajá. En una charla de él en una universidad, hablando de que las computadoras personales eran la revolución del mundo. Era una próxima revolución de que todo el mundo iba a tener una computadora en su mano. Y lo tildaban de loco. Claro, la gente. Porque las computadoras era que es el tamaño de esta sala. Sí, pues. ¿qué le pasa a este pan? O sea, está loco. Que un programa, entonces me dirán loco, pero yo les voy a explicar lo que es un programa. Y explicando así, tipo, un programa es esto y haces esto y cliqueas. Y cuando tú cliqueas va, y entonces se conecta esto con otro. Tú puedes hablar con muchas personas sin necesidad. Nadie lo entendía. Todo el mundo le queda así. Claro, había cosas que él decía que eventualmente sucedieron, pero que en ese momento eran inviables, tipo, te vas a comunicar por ondas de radio, ¿no? Bueno, hay un detalle, y hacemos más incisos entre los incisos, que es que yo me quedé muy loco. Detalles como en Star Wars, en las primeras películas, o sea, el episodio 4, por ejemplo, si la vuelves a ver en algún momento, tienes navegación espacial, tienes sales láser, tienes disparos, tienes toda esta cosa futurista. Pero aún había muchos detalles que comunicaciones agarraban así unos auriculares y era cableado. En ese momento, por mucho que tú pudieras mirar, tú en ningún momento imaginabas en tu futuro que podía haber ondas de radio y que pueda ser inalámbrica las cosas. Ya, total. Entonces, es eso mismo. Entonces, por eso digo, mientras más cambia la manera en la que tú estás viviendo actualmente, más importante se está haciendo ese cambio y se va a mantener en el tiempo. Pero mira, o sea, sí, la verdad no recuerdo a qué año fue y tal, pero busquen esa charla de Silvio, dura 30, 40 minutos, y es él en una universidad dando una masterclass de lo que se viene en el futuro. O sea, literalmente a mí me impresionó cómo ese señor literalmente podía ver a 40 años por delante. Literalmente estaba describiendo los tiempos de ahorita. Sí, y yo me quedaba, impresionante lo que es su nivel de inteligencia, o sea, y genialidad. Pero eso, entonces sí, o sea, yo creo que sí va a haber en algún momento un momento en el que vas a llegar a la sobredimensión y se va a caer, pero no es que se va a caer y va a desaparecer, simplemente se va a caer y va a balancear. Claro, porque sigue subiendo y subiendo. Ahí vamos a la gente invirtiendo, o sea, las empresas y las cosas invirtiendo plata en eso, porque los que no, tipo, verga, Google no la pegó. Invirtió no sé cuántos billones y no sé cuántos servidores y tal. Coñazo. No, lo que no va a desaparecer esos servidores, simplemente para recuperar costos, o dirán, bueno, haremos un solo servidor comunal, como lo quieras, no sé, y se conectarán servidores para poder compartir eso. O sea, va a pasar. Pero más que nada es eso, no es que va a desaparecer. La IA no va a ser una plata perdida. ¿Será una plata perdida? Copilot, sí, sin duda. Pero ya los que están en teoría a nivel de hoy, Gemini, ChatGPT, bueno, DeepSeek. Si hablamos de eso,